Abramos nuestras Biblias en Joel 2. En este capítulo recordamos que Joel fue un profeta del reino del sur de Judá durante el reinado de Joás. Su ministerio duró casi 39 años, desde aproximadamente 835 a.C. hasta 796 a.C. En el capítulo anterior, Joel habló principalmente sobre el día del Señor, que es mencionado en la Biblia 32 veces, incluyendo 5 veces por Joel. El día del Señor no se refiere a un día específico, sino a un periodo de tiempo que posiblemente comienza con el rapto de la iglesia y continúa hasta la destrucción descrita en 2 Pedro 3:10. En el capítulo 2, Joel sigue hablando sobre los eventos durante el día del Señor. También habrá una etapa llamada últimos días. Si tomas notas o esbozas nuestro estudio en el capítulo 2, veremos 5 secciones muy simples en nuestro texto. 1. La primera sección habla sobre el ejército del Señor, que está en los versículos 1 al 11. Durante el día del Señor, el ejército del Señor surge. Observemos el versículo 1, Joel capítulo 2, versículo 1, tocan la trompeta en Sión. Sión es una de las 3 pequeñas colinas en la antigua ciudad de Jerusalén. También suenan la alarma en mi monte santo, el monte Moria, otra pequeña colina en la antigua Jerusalén. Todos los habitantes de la tierra temblarán porque se acerca el día del Señor. Como mencionamos antes, el día del Señor empieza con el rapto de la iglesia, marca el inicio de los 7 años de tribulación y, presumiblemente, continúa hasta el final de toda la destrucción. En el versículo 2 se dice que será un día de tinieblas y oscuridad, un día de nubes densas como las nubes de la mañana sobre las montañas. Vendrá un pueblo grande y fuerte como nunca antes había habido y no lo habrá después, incluso para generaciones posteriores. Un fuego consume lo que está delante y una llama arde detrás. La tierra se convierte en un jardín del Edén cuando ellos se acercan y tras ellos queda un desierto desolado. Nada escapa a su paso. El versículo 4 describe cómo se ven, como caballos y corceles rápidos. Con ruido de carros saltan sobre las cumbres de las montañas, con el estruendo de un fuego ardiente que consume la hojarasca, avanzan como un poderoso ejército ya organizado. Ante su presencia, la gente retuerce de dolor. Sus rostros se vuelven pálidos. Corren como hombres poderosos, trepando las murallas como guerreros hábiles. Marchan en formación y no se empujan. Cada uno sigue su columna y avanzan entre las armas sin ser derrumbados. Corren por toda la ciudad, por las murallas y trepan las casas. Ingresan por las ventanas como ladrones. La tierra tiembla frente a ellos y también los cielos. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas disminuyen su brillo. El Señor da voz a su ejército, porque su campamento es vasto y poderoso, el que cumple su palabra. El día del Señor es grandioso y terrible, nadie podrá soportarlo. Estos versículos, comprendiendo del 1 al 11, hablan del ejército del Señor. Sin embargo, existen 2 interpretaciones sobre a qué ejército se refiere. Algunos consideran que se trata de los ejércitos asirios y babilónicos.
El imperio asirio sitió y llevó al cautiverio al reino del norte de Israel en el año 722 a.C. Y luego, cuando el imperio babilónico conquistó a la región, Jerusalén, el reino del sur, llamado Judá, fue sitiado y llevado al cautiverio en el año 586 a.C. De este modo, algunos ven al ejército del Señor como los asirios y los babilonios, quienes fueron instrumentos que Dios utilizó para cumplir su voluntad y castigar a Israel y Judá por su pecado. Segundo punto de vista. El segundo punto de vista del ejército del Señor se cumple con Daniel capítulo 11, versículos 36 a 45 y Apocalipsis capítulos 13 y 16. Durante la tribulación muchos creerán y se reunirán grandes ejércitos del mundo. El anticristo dominará con un gobierno global, un sistema monetario global y un sistema militar global. Buscará atacar al pueblo de Dios, especialmente a los judíos. Sin embargo, Dios los protegerá y proveerá de manera sobrenatural. Durante este periodo de tiempo, Apocalipsis capítulo 7 versos 1 al 8 nos informa que habrá 144,000 judíos sellados y salvados que pasarán por los 7 años de tribulación. También se menciona en Zacarías capítulo 13 versículo 8 que 1/3 de la población judía mundial será sellada y salvada en la ciudad rocosa de Petra. Este punto de vista culminará en la batalla de Armagedón, mencionada en Apocalipsis 16:16 y en el capítulo 19 al final de los 7 años de tribulación con la segunda venida de Jesucristo. Existen dos opiniones sobre el ejército del Señor. Número 2. La segunda parte es un llamado al arrepentimiento, versículos del 12 al 17. En Joel capítulo 2, versículo 12 dice: Ahora pues, dice el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón como resultado de la calamidad y la destrucción del ejército del Señor que viene. Versículo 12, vuélvete a mí con todo tu corazón, con ayuno, llanto y luto. Ríndete o rasga tu corazón, no tus vestiduras. Vuelve al Señor, tu Dios, porque es clemente y misericordioso, lento a la cólera y de gran bondad, y se arrepiente o deja de hacer daño. Quizás se arrepienta y plantaré una bendición con ofrenda de grano y una libación para el Señor. Tocad la trompeta en Sión. Consagra un ayuno, convoca una asamblea sagrada, reúne al pueblo, santifica o aparta a la congregación, reúne a los ancianos, reúne a los niños y lactantes, que el novio salga de su alcoba y la novia de su camerino, que el sacerdote llore ante el pórtico y el altar. En otras palabras, es una imagen de arrepentimiento y retorno al Señor. Que digan: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio para que las naciones se enseñoreen de ella. Que digan: ¿dónde está su Dios? Los versículos 12 a 17 instan al arrepentimiento. Dios desea que Israel vuelva a Él y se arrepienta sin mostrar solo apariencias. Dice: no rasguen sus vestiduras, rasguen su corazón, porque Dios se preocupa por el corazón. Sabes, podemos decir, podemos hacer cosas buenas, debemos. El verdadero arrepentimiento viene del corazón. 1 Samuel 16:7 dice que Dios no juzga como los hombres. El hombre mira lo exterior,
pero Dios mira el corazón. Salmo 51:17 dice que los sacrificios que Dios acepta son un espíritu y corazón quebrantados. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros: arrepentimiento y reconciliación con Él. No basta con asistir a la iglesia, es necesario un verdadero arrepentimiento. ¿Qué? Dios quiere que nos arrepintamos y nos reconciliemos con Él. Hoy hablé con alguien. Lo conozco desde hace poco. Me dijo: oye, tú eres pastor, ¿verdad? Le dije: sí. Dijo: he estado escuchando a Ezequiel en la noche y este tipo ni siquiera es salvo. Él dice y me pone a dormir. Yo digo: una señora me dijo eso sobre mis mensajes, pero es una historia real. Ella va. Tú sabes, Clark, cada noche pongo tus cintas y escucho tus enseñanzas. Me ponen derecho a dormir. Voy, me alegro de poder ayudar. Pero él dijo: hombre, Dios es realmente infeliz. Dios es un Dios loco. Es como un voy, oh sí. ¿Por qué? Dije: porque la gente se niega a arrepentirse. Dios mandó profeta tras profeta tras profeta desde la muerte de Salomón en el año 39 hasta el año 22 antes de Cristo, durante el cautiverio asirio. Los envió para que se arrepintieran y mejoraran, pero ellos se negaron. Y así vino el juicio. Yo dije que también nos pasa lo mismo. Pero Dios es sufrido, 2 Pedro 3:9, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Es el mensaje de la Biblia, fue el mensaje de Juan el Bautista en Mateo 3:2, fue el mensaje de Jesús en Mateo 4:17, fue el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dios quiere que estemos aquí. No una muestra superficial de arrepentimiento, sino una auténtica tristeza piadosa capaz de llevar al arrepentimiento y a la salvación. 2 de Corintios 7:10. La tristeza mundana lleva a la muerte. La tristeza mundana es un tipo externo de lo siento, me atraparon. La tristeza piadosa es confesarse y arrepentirse de nuestros pecados antes de ser capturados por Dios. Volvamos ahora al capítulo 2 de Joel. En esta tercera parte queremos ver algo muy importante: el ejército del Señor, el llamado al arrepentimiento y también el perdón y restauración en los versículos del 18 al 27. En el versículo 18 dice: entonces el Señor, Dios tendrá celo y piedad por su tierra y pueblo una vez que te arrepientas y te reconcilies con Él. Versículo 19. El Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí yo os enviaré grano y vino nuevo y aceite, y os saciaréis de ellos. Ya no os convertiré en oprobio entre las naciones, sino que alejaré de vosotros al ejército del norte, y lo expulsaré a una tierra estéril y desolada, con su rostro hacia el mar oriental o mar muerto, y su espalda hacia el mar occidental, el Mediterráneo. Subirá su hedor y su mal olor, porque ha hecho cosas monstruosas o realmente grandes. No temas, oh tierra. Alégrate y regocíjate, porque el Señor ha hecho cosas maravillosas. No temáis, bestias del campo, porque brotan los pastos abiertos y el árbol da su fruto. La higuera y la vid dan su fruto. Alegraos, hijos de Sión, y regocijaos en el Señor, vuestro Dios, porque os ha dado fielmente la lluvia temprana. Él hará que la lluvia descienda para ustedes, la primera lluvia, que es la lluvia de otoño, en septiembre, noviembre. Y la lluvia tardía, que es la lluvia de primavera, de marzo a mayo, en el primer mes. La era se llenará de trigo y las cubas rebosarán de vino nuevo.
Así os devolveré los años que ha comido la langosta enjambre, la langosta rastrera, la langosta consumidora y la langosta masticadora, mi gran ejército que envié entre vosotros. Comeréis en abundancia, os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor, vuestro Dios, que ha hecho maravillas con vosotros, y mi pueblo nunca será avergonzado. Entonces sabrás que yo estoy en medio de Israel y que yo soy el Señor, tu Dios, y no hay otro. Mi pueblo nunca será avergonzado. ¿Hay que pagar un precio por el pecado? Definitivamente siempre hay consecuencias para nuestras acciones. Si pensamos que podemos pecar sin sufrir ninguna consecuencia, estamos equivocados. La Biblia nos enseña que cosechamos lo que sembramos y que Dios nos juzgará según nuestras obras. El pecado tiene un precio que pagar. Pero ¿no alegra el pero ahí? Pero al arrepentirnos, cuando confesamos nuestro pecado, pues nos volvemos a Dios y nos alejamos del pecado, de acuerdo con los versículos 18 a 27, hay perdón, hay restauración. De hecho, en el versículo 25 habla de que Dios va a restaurar toda la plaga que causó la langosta. Y tengo que decirte que esto me bendice sin fin. No puedo creer que Dios me ame, sorprendente. Pienso lo mismo de ti. Aunque hayamos fracasado en el pasado y nos hayamos metido en problemas, eso no debe afectarnos. ¿Y cuánto desastre hemos dejado a nuestro paso? Hay perdón. Jesucristo está esperando para ofrecernos perdón y restauración, para redimirnos, para regenerarnos. Y cuando nos volvemos al Señor hay ayuda, hay esperanza, hay curación y nunca es demasiado tarde. Pasemos a un cuarto asunto, ¿sí? Número 4, la cuarta sección trata de los últimos días. Los últimos días. Eso está en los versículos 28 y 29. Echa un vistazo en Joel capítulo 2, versículo 28. Dice, y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, en el versículo 28 dice, y sucederá después. La palabra después, la palabra hebrea akar, significa después o detrás o seguir o último. Y de acuerdo al final del versículo 29 va a ser en el último de esos días o lo que llamaríamos los últimos días. Así, ¿sientes, Clark, que Joel imaginó a Dios derramando su Espíritu Santo en los últimos días? Oh, sí, sin duda alguna. De hecho, ve al capítulo 2 de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 2. Porque esta pequeña frase, los últimos días, solo se usa 5 veces en el capítulo 2 de los Hechos. Cita Joel capítulo 2 versículos 28 y 29. ¿Cuándo? En la fiesta de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia marcó el inicio de los últimos días.
En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, la iglesia nació y el Espíritu Santo descendió y llenó a esos 120 en el aposento alto. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según se registra en el verso 14 del capítulo 2 de Hechos. En el día de Pentecostés, Pedro se encontraba con los 11 en Jerusalén. Esto confirma que Matías sería el 12º apóstol, como se menciona en el verso 26 del capítulo 1. Algunos critican la elección de un 12º apóstol tras la muerte de Judas. ¿En serio? Bueno, el día de Pentecostés, después de que todos fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro se levantó con los 11. Pedro hace. Bien, 2 de ustedes pueden contar. Sí, de acuerdo. Pedro se levantó junto con los demás y les dijo a los hombres de Judea y a todos los habitantes de Jerusalén: esta es la verdad. Presten atención a mis palabras. No están ebrios como ustedes piensan, ya que solo son las 9 de la mañana. Pero esto es lo que dijo el profeta Joel en Joel 2, 28, 29. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Tus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños. También derramaré mi espíritu sobre mis siervos y siervas, y ellos profetizarán. Así queda claro que los últimos días empezaron en los Hechos 2, con el nacimiento de la iglesia. Esto nos ayuda a entender mejor Joel 2, 28, 29. Pues cuando el Espíritu Santo descendió en los Hechos 2, fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en otros idiomas y a profetizar. Tuvieron visiones y sueños. El Espíritu de Dios actuó poderosamente en el nacimiento de la iglesia. Sabes que nunca olvidaré. Me despertaron una mañana temprano. Había estado orando sobre una área del ministerio en la iglesia y Dios me despertó dando una visión para esa parte del ministerio. Me emocioné y desperté a Sally para contarle. Le dije que Dios me había dado esta visión y ella me sugirió volver a dormir, dándome un golpecito en el hombro. Eso no fue una visión, fue un sueño. Porque dice que los jóvenes tienen visiones y está bien. Seguía viniendo del Señor sin importar cómo se viera. Estaba de acuerdo en que era un sueño. Ahora Joel 2, 28, 29 comienza a hablar de los últimos días o el inicio de la iglesia. Entonces nosotros dos, escuchen pandilla, hemos vivido por más de 2000 años. Con esa información, diríjanse al capítulo 24 de Mateo, por favor, a unas pocas páginas a la izquierda. Mateo capítulo 24 trata sobre el periodo de tiempo llamado los últimos días o la era de la iglesia. Estos comenzaron con el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés y concluirán cuando la iglesia sea removida o el rapto ocurra. ¿Cuándo sucederá eso? No lo sabemos, no estamos seguros. En 1 Tesalonicenses 4:16 se menciona que Jesucristo descenderá del cielo con un grito y voz de arcángel y la trompeta de Dios sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego aquellos que estén vivos seremos arrebatados junto con Él en las nubes. Es el rapto de la iglesia, también mencionado en 1 Corintios 15, 51, 58. En Mateo 24, el discurso del olivar o la enseñanza de Jesús en el Monte de los Olivos abarca el periodo de tiempo en el cual estamos viviendo hoy. Vamos a ver 7 temas de los que Jesús habla en relación a este periodo. Número 1, lo primero que trata son los engaños.
engaños. Mira el versículo 4, Mateo 24, mira el versículo 4. Jesús advirtió a los discípulos: tened cuidado, estad vigilantes en el monte de los olivos, que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que son el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y engañarán a muchos. La primera cosa de la que Jesús habla en el periodo actual es el engaño. Pero sepan cuidadosamente, clase, no es cualquier engaño, es engaño religioso. Jesús dijo: muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, el Mesías. Pero no sean engañados, no sean engañados. ¿Sabes que hay más de 10,000 religiones sobre la faz del planeta hoy? De esas religiones, unas 4,200 son principales o mayores grupos religiosos. Pero todas las diversas religiones del mundo, y hay miles, tienen una cosa en común. Todas tienen una idea acerca de quién es Jesús. Usted sabe que los mormones creen que Jesús es el espíritu hermano de Lucifer. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel. Los hindúes creen que Jesús es un avatar de Dios. Los musulmanes y judíos lo consideran un profeta de Dios, y la Iglesia de la Ciencia de Cristo cree que es un humano perfecto. Todos tienen ideas distintas sobre Jesús. Eso es común a todas las religiones. Hoy en día la gente se deja influenciar por grupos religiosos de forma increíble. Compran teología extraña, loca y fuera de lo común, que ni puedes imaginarte. Y es debido al engaño espiritual. Primera de Timoteo 4, 1 dice que el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos o los últimos días algunos se apartarán de la fe, dando oídos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda Timoteo 3:13. Los malos y los impostores serán peores, engañando y siendo engañados. Debemos ser precavidos en esta era del engaño en la que vivimos, tal como nos lo advirtió Jesús al decir: tengan cuidado, vigilen. Entonces, ¿cómo nos protegemos de ser engañados por falsos grupos religiosos? Bueno, es fácil. Vamos a la palabra de Dios. Vemos lo que la Biblia tiene que decir sobre las cosas. Necesitamos ser como los bereanos en Hechos 17:11, que examinaban las Escrituras a diario, sin importarles si fue Pablo, el apóstol y autor de gran parte del Nuevo Testamento, excepto los Evangelios, quien las dijo. Ellos consultaron las Escrituras para verificar si lo que Pablo decía era verdad. Por ende, debemos ser como los bereanos. Pablo nos insta a probarlo todo y aferrarnos a lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. ¿Cómo podemos hacerlo? No es cuestión de nuestras opiniones o sentimientos. Tampoco se basa en lo que creamos. Amén. Lo que pensamos o sentimos depende de lo que comemos según la palabra de Dios. Quiero decir que no sé si es Dios hablando a la pizza de pepperoni que comí anoche. Vamos a verificarlo con la palabra de Dios. Número 2, guerras y rumores de guerra. Ver versículo 6. Jesús dijo que oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda. Pero el fin no es todavía. El fin de los últimos días no es todavía. Debido a las guerras y amenazas bélicas próximas, desde el final de la Guerra Fría en los 80s,
hasta cerca de 2004 los conflictos mundiales fueron disminuyendo hasta 2005. Fue entonces cuando estallaron 8 grandes conflictos mundiales. Luego, en 2007, llegamos a 14 grandes conflictos. En 2009 hubo 25 conflictos armados en todo el mundo, sin mencionar que hoy, en la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto se intensifica. Hezbollah en el Líbano también combate contra Israel, lo cual afecta especialmente al norte. Se han lanzado cohetes a Israel sin causar daños a personas, aunque han quemado los bellos bosques del norte del país. Y luego está Gaza en el sur, con Hamás luchando contra Israel. Tienes Houthi, que es un proxy allí en Yemen, que es un proxy, por supuesto, de Irán. Están en guerra contra el Mar Rojo y hace solo un par de días dijeron que iban a llevar la guerra a Israel y a Estados Unidos. El año pasado, Corea del Norte lanzó más de 36 misiles balísticos intercontinentales capaces de transportar cabezas nucleares. Miren, el mundo entero está en llamas. Hay guerras y rumores de guerras como nunca hemos visto en nuestra vida. Pero mirad que no os turbéis, porque todas estas cosas deben suceder. Pero el final no es todavía, no es el fin. Parece el final, pero no es el final. ¿Cuándo llegará el final? No lo sé. Creo que hoy está más cerca que ayer. No soy teólogo, pero entonces mañana estará un poco más cerca que hoy. Usted sabe, las guerras y rumores de guerras en los últimos 3 años y medio son sorprendentes. El mundo entero está en erupción, en llamas. Número 3, ¿están todos bien? Se pone peor. El tercer tema que menciona Jesús es la rivalidad entre naciones. En el versículo 7 de Mateo 24 menciona que nación se levantará contra nación. Aquí la palabra nación se refiere a un grupo o tribu de personas. Se habla principalmente de conflictos internos entre diferentes grupos de personas. Chico, estamos viendo que hoy en día, es decir, si tienes una opinión diferente a la de otra persona, políticamente, económicamente, moralmente, espiritualmente, nacionalmente, va a haber conflicto. Antes podíamos tener diferencias de opinión. Bueno, yo creo que deberías gastar el dinero de esta manera. No, yo creo que deberías gastar el dinero de esa manera. Bueno, esa es tu opinión. Guay. Pero ahora es como, no, Mira lo que pasa en los grupos de personas en Estados Unidos. Aquí hace muy poco vimos un intento de asesinato. Presidente Trump, porque alguien no está de acuerdo con su opinión, con lo que él piensa. Y ahí es donde estamos como sociedad. Quiero decir que ha estado creciendo como el negocio de nadie. Es asombroso. El otro día hablaba con alguien y le contaba que hicimos un viaje en Jeep. Llevé a mi nieta McKenna de excursión en Jeep y de acampada. A ella le gusta la vida dura, dormir en tierra y bañarse en el arroyo sin preocupaciones. Ahora tiene 20 años y disfruto cada momento que puedo pasar con ella. Es una chica pionera y realmente asombrosa. Y yo estaba hablando con alguien y me dijo algo acerca de, pero usted sabe que ella quiere que usted sabe casarse y tener hijos y a tener gallinas y cultivar verduras y cosas que sabe realmente. Impresionante. Bueno, ya sabes, tienes que llamarlo tu pareja. Shumaska.
Fui al médico de la piel y congelaron un montón de cosas. Y están burbujeantes y viscosas, así que creo que a las moscas les gusta. ¿Sabes con el nitrógeno líquido cuando te congelan cosas? ¿Dónde están los viejos? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Vale, sí. ¿Sabes que voy cada 6 meses? El doctor y yo somos así. Pero la cuestión es que decían, no puedes decir matrimonio. ¿Me estás tomando el pelo? Es el diseño de Dios. El matrimonio, un hombre, una mujer. Pero ya ves, con las diferentes opiniones de la gente, hoy en día son tan loco, en lugar de ser capaces de sentarse y hablarlo, y ahí es donde hemos llegado, y eso es exactamente lo que fue profetizado. Y por Jesucristo hace 2000 años, y estamos viendo que se juega ante nuestros ojos. Número 4. Vamos a la cuarta cosa que queremos ver. Tenemos que apurarnos, y eso involucra reino contra reino. Miren el versículo 24 otra vez. Hacia el principio del versículo dice, y reino contra reino, dices Clark, ¿no es eso como nación contra nación? No, no lo es. Nación es la palabra ethnos, la palabra reino es la palabra basilia, significa soberano o gobernante. ¿Estás seguro de que puede tener un significado espiritual? Sí. En Juan 18:36, Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Por tanto, podría tener una implicación espiritual y posiblemente se refiere a una batalla espiritual. Creo que todos entendemos que desde una perspectiva personal, todos estamos en una batalla espiritual. La Biblia menciona esto en Efesios 6:12, 2 Corintios 10:4, 1 Pedro 5:8 y Efesios 6:16. Además de esa perspectiva personal, también debemos considerar la situación actual y las batallas espirituales que enfrentamos. Entiendo que podría estar hablando y pensando en el pueblo de Israel, porque sabes que el conflicto en el Medio Oriente es una batalla espiritual, no es un conflicto árabe-israelí. It's a Muslim-Jewish conflicto. Y no es, escuchen pandilla, no se trata de tierra, no es por la tierra. El conflicto en Oriente Medio es porque en 1917, bajo el mandato británico, con la declaración de Belfort, Gran Bretaña dividió el Medio Oriente. Dieron a los árabes un gran territorio de petróleo. Le dieron a la comunidad israelí 8,000 millas cuadradas de rocas. Vaya trato. Sin embargo, en 1948, después de la Guerra de Independencia, Israel cedió más tierra. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, cedieron más tierra. En 1977, tras la campaña del Sinaí, entregaron la península del Sinaí completa. En 1993, con los acuerdos de Oslo, cedieron tierras adicionales por la paz y en 2005 renunciaron a la Franja de Gaza por la paz. ¿Lograron la paz? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no se trata de tierra. No se trata de tierra. De hecho, a lo largo de los años he tenido muchas oportunidades en Israel y en los Estados Unidos para reunirme y hablar con varios funcionarios israelíes y personal militar. Me reuní con el general de brigada Shimon Aram al menos en 4 ocasiones. Me reuní con el general de división Giora Eiland, con el general Udi Adam, que estaba al mando del mando norte de Israel. De hecho, en una ocasión me reuní con Usei Dayan, sobrino de Moshe Dayan. ¿Conoces al tipo del parche en el 67? ¿Sabes de quién hablo? Es su sobrino como general en Israel. De hecho, en una ocasión el pastor Chuck Smith y yo llegamos a conocer al vice primer ministro de Israel, Moshe Ya'alon, y la única cosa que todos estos tipos me decían personalmente, dijeron que Clark, el conflicto en el Medio Oriente es una batalla espiritual. ¿Qué? ¿Y estos son políticos seculares y militares seculares? Reconocen que no es la tierra, sino una guerra espiritual
no es un conflicto árabe-israelí. Se trata de un conflicto judeo-musulmán que, por supuesto, también incluye al cristianismo. Y mientras que los musulmanes son diferentes sectas y todos se odian y todos quieren matarse unos a otros, su odio a los judíos y a los cristianos supera todo eso. Y por eso están dispuestos a unirse. Y esa es una razón. Yo creo que nunca habrá una solución de dos estados entre Israel y lo que los medios de comunicación suelen llamar palestinos, que suelen ser jordanos, y egipcios que emigraron a Israel. Pero el punto es que no creo que habrá una solución de dos estados, por un par de razones. Número uno, los musulmanes, si tuvieran su propio estado dentro de Israel les brinda actualmente el 90% de su propia infraestructura, que incluye carreteras, alcantarillado, gas, electricidad, teléfonos, hospitales, escuelas y prisiones. Serían responsables de cualquier incursión militar en Israel, sea terrorista o no. Se les culparía por ello porque ahora son su propio Estado, son su propia entidad. No creo que haya solución de dos estados por una segunda razón. Los musulmanes tienen muchos hijos, es asombroso. Los están teniendo a montones, ¿cierto? Y todo lo que tienen que hacer es esperar 3 generaciones más. Y expulsarán a los judíos con una mayoría de musulmanes. Y así Israel se convertirá en un estado musulmán políticamente. Simplemente los expulsarán por la cantidad de gente. Pero creo que hay una tercera razón por la que no habrá una solución de dos estados, y es porque Dios lo dijo. Dices Clark, ¿no podrías haber empezado con eso? Sabes, en el capítulo 16 del Génesis se nos dice que Ismael será un asno salvaje de hombre y su mano estará contra cada hombre y contra su hermano. En el Génesis 25, los 6 hijos de Cetura, la segunda esposa de Abraham, fueron enviados al este. Así se convirtieron en comunidades árabes, especialmente comunidades musulmanas en el norte y el sur de Israel. Aunque son de diferentes nacionalidades, como egipcios, jordanos, sirios e iraníes, lo único que tienen en común es el Islam. Así que parece que nunca habrá una solución de dos estados. Número 5. Vamos a la quinta cosa que queremos ver. Dijimos que había 7 que tratan de los últimos días. Y eso implica hambrunas. Miren el versículo 7 otra vez. En el medio del versículo dice, y habrá hambres. Ahora, esto es difícil de comprender para ti y para mí. Cuando vamos a la tienda de comestibles, encontramos pasillos llenos de alimentos de todo tipo, más de lo que podría imaginar. Pero de los casi 8,000 millones de personas que hay hoy en el mundo, más de 3,000 millones viven con $2 al día. Se calcula que el 10% de la población mundial está desnutrida por falta de alimentos. Nos dicen que 15 millones de niños mueren cada año por desnutrición. Hablando de hambrunas, a pesar de que hay más comida de la que podríamos llegar a repartir, un gran porcentaje del mundo pasa hambre. Número 6. Es la pestilencia. Pestilencia según el versículo 7. El Instituto Nacional de Salud y Enfermedades nos dice que las enfermedades son la principal causa de muerte en todo el mundo. Enfermedades, pestilencia, es la tercera causa de muerte en EU. Cerca de 80 millones de personas han contraído el SIDA y alrededor de 36 millones han fallecido. La malaria afecta a más de 500 millones de personas cada año, provocando alrededor de 1 millón de muertes. La lista continúa. La peste es la 7ª enfermedad en la lista. Del 7º y último problema son los terremotos. Al final del verso 7 dice, y terremotos en varios lugares. Esto es algo con lo que podemos relacionarnos, ¿amén? Quiero decir, en California tenemos cerca de 10,000 terremotos al año. Creo que somos la capital.
Al menos somos número uno en algo que no sea crimen y drogas. Pero el punto es, hay aproximadamente 3 millones de terremotos al año. En un periodo de 3 días en el parque Yellowstone se registraron más de 250 terremotos de magnitud 3,8. No habían visto tanta actividad desde 1959. Además, recientemente hubo una gran explosión. La falla de San Andrés no se ha roto en más de 200 años. Alabado sea Dios. Los científicos nos dicen y que hay un 75% de posibilidades de que dentro de 30 años va a haber una magnitud de 7.0 terremoto y predicen que 1/3 de la costa caerá al océano, lo que significa que vamos a tener propiedades frente al mar, amigo mío. Vale, me siento mal por todos los demás. No me malinterpretes, pero algunas personas en las costas costeras probablemente se lo merezcan, especialmente en el norte. Pero el punto, estoy bromeando, relájate. Volvamos al capítulo 2 de Joel. Volvamos al capítulo 2 de Joel. Dijimos antes que había 5 puntos importantes en el capítulo 2 de Joel que deseábamos abordar. La cuarta cuestión se relaciona con los últimos días. Inmediatamente procedemos al quinto y último punto, la salvación para todos. Terminamos aquí. Salvación para todos. Miren los versículos 30 al 32. De vuelta en Joel capítulo 2, versículo 30 dice: y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así Joel salta. Adelante. Al día del Señor que mencionamos comienza en el rapto de la iglesia. El último día habla de la era de la iglesia, versículos 28 y 29. Al final de la era de la iglesia, cuando la iglesia es raptada, comienza el día del Señor o los 7 años de tribulación. Y esto, por supuesto, mira hacia el final de la tribulación, cuando los 7 años hayan terminado y la segunda venida de Cristo ocurra y el juicio de las naciones, Mateo 25, 32, sucederá. Versículo 32. Y sucederá que cualquiera el que invoque el nombre del Señor será salvado. En Sión y Jerusalén habrá liberación o salvación en hebreo. Al comienzo del versículo 32, Pablo cita esto en Romanos 10:13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro también lo cita en Hechos 2:21. Jesús lo menciona en Marcos 8:34 diciendo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esto demuestra el libre albedrío del hombre. Porque Dios es soberano, no nos equivoquemos, pero tenemos libre albedrío. Josué 24:15 dice: escoge hoy a quién servirás. Pablo señala que según el versículo 32, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, como el Señor dijo al final del verso 32, aquellos que son llamados por el Señor forman parte del remanente. Algunos consideran que el remanente son aquellos que están al final de los 7 años de tribulación. De acuerdo. A menudo el resto suele indicar una idea y habla de la nación de Israel, los judíos en su conjunto. De hecho, Pablo habla de esto en Romanos 9:27 y Romanos 11, capítulo 5. El punto aquí es que los judíos siempre serán el pueblo elegido de Dios, e Israel siempre será la tierra elegida de Dios.
Padre, estamos agradecidos por estos pocos minutos que pasamos juntos. Señor, qué capítulo tan increíble y qué gran oportunidad, Señor, para que lo veamos y aprendamos sobre él y solo repasar algunos de los hechos actuales en nuestro mundo hoy a la luz de estas increíbles profecías. Y gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de hacerlo. Y, Señor, oramos para que los malvados e impostores aumentan su maldad, engañan y son engañados. 2 Timoteo 3:13, Señor, te ruego que, bueno, Señor, que simplemente mantengamos nuestros ojos enfocados en ti, reconociendo que en estos últimos días los impostores serán cada vez peores. Señor, entendemos que estás permitiendo que todo suceda por una razón, por un propósito, para cumplir tu plan. Ayúdanos, Señor, a estar ocupados por ti para todos, en todo momento, en diversas áreas. Señor, ocupados hablándote a todos porque el tiempo es corto. Que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.